Damos tu gloria, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Nos dirigimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo, muerto y resucitado, bajo la acción del Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el ser humano. Espíritu Santo, toma las riendas de esta conferencia y toma también los corazones de cada uno de nosotros para que dejemos obrar y esta palabra que vamos a proclamar y este tema sea realmente para que recapacitemos en los tiempos difíciles que vivimos y te seamos fieles a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, en el mundo, dice Jesús, tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Hoy tengo que subrayar, porque es el tema, los tiempos difíciles. Evidentemente no con pesimismo, pero sí con realismo, para que nosotros recapacitemos los momentos que vivimos y también las actitudes que debemos realmente tomar. Les he dicho en alguna ocasión que esta pregunta que les hago a ustedes, aunque no me la pueden responder porque no podemos dialogar, la he hecho muchas veces, en muchísimos ambientes, en muchas naciones, y en todas me han respondido siempre de la misma manera. La pregunta es esta: ¿qué les parece? ¿Vivimos tiempos fáciles o difíciles en el mundo? Absolutamente, en todas partes dicen vivimos tiempos difíciles. No son los únicos tiempos difíciles que ha habido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, cada época tiene sus tiempos difíciles, pero los tiempos de ahora son los que nos toca vivir a nosotros, parecieran más difíciles, analizando un poco la historia que conocemos, ¿verdad? Y el pasado de la humanidad. Y los problemas que vivimos hoy son cósmicos, son planetarios, son globales, son universales. Hay un problema en un barco que lleva petróleo y aumenta la gasolina en otra parte, por decir de alguna manera. Hay una declaración, qué sé yo, de un presidente de un país y de pronto sube o baja la bolsa y económicamente afecta a todos. O sea que no hay un problema ahora que solo sea de una persona, de una familia, de una nación. El cuerpo místico de Cristo ahora se manifiesta también en esta solidaridad. Y aquí tenemos que decir algo. El mal que comete una persona le hace daño a todas las personas, porque somos un cuerpo. Y el bien que hace una persona beneficia a toda la humanidad. Nos toca vivir en este mundo, en este siglo, en este tiempo, y analizamos un poquito los tiempos difíciles que vivimos sin hacer un examen exhaustivo, sino tocando algunos botones de muestra para que nosotros no nos desanimemos por los tiempos difíciles, pero también abramos los ojos y seamos solidarios con las personas que viven en situaciones más difíciles todavía que las nuestras. El primer tiempo difícil que estamos viviendo, obvio, COVID-19, la pandemia. Algunos de ustedes pudiera decir, padre, pero pandemias ha habido a lo largo de toda la historia. Es cierto, y terribles. No había avanzado tanto tampoco la medicina, no había vacunas,
todavía no tenemos las vacunas, estamos casi a punto de tenerlas con respecto a esta pandemia. Pero esta pandemia es primera vez que ha tocado a todas las naciones, a toda la humanidad. Yo diría a todos los pueblos, aunque no en todos los pueblos, aldeas ha llegado el coronavirus, pero afecta por las medidas que hay que tomar. Incluso afecta por el tomar las normas, llevar la mascarilla o qué sé yo, tener 1,5 metros, 2 metros de distancia el uno del otro. O sea que de una u otra manera nos afecta a todos. Y yo pienso que esto debe ser un punto de reflexión, porque esa globalización y que ahora afecte a toda la humanidad nos hace pensar un poquito lo pequeño que somos los seres humanos, o sea, como algo tan insignificante, tan que ni siquiera es visible al ojo humano, y que lleve a la humanidad a coger tanto pánico, tanto miedo, tanta depresión, eh, tanta frustración, tanta ansiedad. Esos son parte de los tiempos difíciles que vivimos a raíz de esta pandemia. Algunos llegan al miedo, aquí no se trata de juzgar a nadie, y algunos llegan al pánico, que no debiera ser así. Realmente, en el fondo del miedo y del pánico, sin juzgar a nadie, hay también una cierta expresión de falta de fe en la persona. Pero de eso lo tocaremos un poquito más adelante. ¿Qué otras cosas difíciles estamos viviendo ahora? Pues a raíz de la pandemia viene una crisis económica y una crisis social también muy grande. Son millones de personas que van a quedar sin trabajo, tristemente. Miles de personas, centenares de miles de personas que van a quedar en el paro, ¿verdad? Y van a quedar de una manera no segura en cuanto a su entrada económica también. La crisis social también tiene que ver con esto, porque nos afecta a los nervios, nos afecta a las emociones, nos afecta a todo. Tenemos unas situaciones terribles de que a veces no nos podemos despedir de los que fallecen o ellos no se pueden despedir de nosotros. Hablamos de tiempos difíciles. Tenemos que decir de una vez para que nadie se desanime que en estos tiempos difíciles no estamos solos. El Señor va con nosotros. El hecho de que el Señor vaya con nosotros no significa que no haya dificultades en el mundo de hoy. Y hay que decir que estas dificultades no las manda Dios, sino que es el ser humano. Y hay un refrán que es un versículo bíblico del profeta Oseas: el que siembra vientos cosecha tempestades. Si la humanidad siembra vientos, va a cosechar huracanes y tempestades. Si la humanidad siembra amor, va a tener paz. Si siembra odio, va a tener guerra y muerte. Entonces, esto es importante porque la humanidad debe reflexionar por qué estamos viviendo estos tiempos difíciles y por qué a nivel económico, que va a ser también un llamado de Dios para la solidaridad. Cáritas ahora en muchos países se está dando. Cáritas no tiene dinero, vive de donaciones, y sin embargo en muchas partes del mundo está dando de comer a miles de personas. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad humana y poco a poco las personas van colaborando para que a nadie en el mundo le falte el pan, le falte la comida. Y personas que jamás pensaron que iban a estar sin poder comer, sin tener un sueldo, sin tener un trabajo, ahora tienen que acudir a Cáritas. El Papa ha hecho llamados también últimamente, y la Iglesia siempre lo ha hecho, a vivir en solidaridad, no solo los vecinos, la familia, sino hasta la humanidad, que las naciones que más tienen puedan ayudar también a las naciones que menos tienen. Bien, estamos en un tiempo difícil también
en cuanto a la crisis ambiental. La crisis ambiental, voy a decir incluso algunas expresiones de una vez: el calentamiento global o planetario, la contaminación, los gases tóxicos que hay también en el mundo. Esto es científico. O sea, si la humanidad sigue a este paso, contaminando el planeta Tierra, esta casa provisional, la única que tenemos aquí en la Tierra, tenemos los años contados de nuestro planeta Tierra y de la vida en él. O sea que aquí estamos hablando ahora de un riesgo sumamente grande. Es una gran crisis en el cual puede estar en peligro la especie humana. Es parte de los problemas que hay ahora. Han desaparecido miles y miles de animales de distintas especies que Dios creó. Y evidentemente es también por toda esta situación que vive el planeta Tierra. Y hay un riesgo de que desaparezca la vida del planeta Tierra. Nos lo dice también la Santísima Virgen María en Medjugorje. Lo voy a decir de antemano porque detrás de todo esto hay un plan de Satanás para destruir no solo la vida de las personas, sino también destruir al planeta Tierra. Dios no lo va a permitir, pero Él cuenta con nosotros para que lo ayudemos y para que seamos sembradores realmente de vida en el mundo. Hoy tenemos un problema migratorio inmenso. Hay 200 millones de personas que están fuera de su patria. Y perdonen que haga una referencia cariñosa, por supuesto. De Venezuela, han salido en esta crisis última que se está viviendo entre 5 y 6 millones de habitantes. Eso que Venezuela tiene 30 millones de habitantes, más o menos. Y han salido entre 5 y 6 millones. Y el Papa insiste mucho en atender a los migrantes. El mismo Jesús, San José y la Virgen fueron emigrantes, huyeron también a Egipto. Pero hay que ver lo que son 200 millones de personas que han tenido que salir de su patria por el hambre, por la guerra, por la discriminación social, por las situaciones que haya. Y están llegando también a los propios países personas de otros lugares. Este es un tiempo difícil para muchas personas. Estamos viendo barcas de personas, lanchas, y a veces ni siquiera barcas que salen de Cuba, qué sé yo, para Estados Unidos, o de África para Italia, para España, para Europa, corriendo el riesgo de perder la vida, y muchos la han perdido, incluso a veces con niños, y a veces en unas situaciones terribles. Fíjense, en el mundo de hoy que hemos avanzado tanto, queridos hermanos, hay 1.020 millones de personas que pasan hambre. No porque no haya alimentos suficientes, sino porque no compartimos. Si hubiera 10 platos de comida y hubiera 10 personas, tocarían a un plato cada una. Pero si hay 3 personas que se comen 2 platos, ya va a haber 3 personas de esas 10 que no van a poder comer. Por el egoísmo de la humanidad, por no entender que nuestra naturaleza humana es para que seamos solidarios, para que nos amemos, y que hoy exista hambre en el mundo es terrible. Y Dios quiera que no vengan otras hambrunas y que no vengan otras situaciones difíciles. Por ejemplo, una de las cosas difíciles, hoy hay muchas plagas en África, plagas de langostas que destruyen los cultivos. Empezaron por miles y ahora son millones. Un continente tan paupérrimo, tan pobre, ¿verdad? Y sin embargo, destruyen las mieses, destruyen los cultivos,
Hay el riesgo incluso de que pasen a Europa a través de España. Y aquí vendría también como una reflexión junto con el coronavirus, recordando las plagas de Egipto, que fueron 10, y recordando las 7 plagas que vendrán, como dice también el libro del Apocalipsis. Si realmente el Señor nos está hablando y que no solo digamos qué cosas están sucediendo, ¿no? Sino que pensemos, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Qué me pide a mí Dios en esto? Tengo que leer los signos de los tiempos. Tengo que ver qué hago yo, en qué pongo mi granito de arena. Hay personas que han hecho fundaciones, hay personas que han tenido unas ideas geniales inspiradas por el Espíritu Santo para crear maneras de ayudar a la gente más pobre, a la gente que pasa hambre, a la gente que está enferma. Hoy hay una crisis sanitaria también muy fuerte y hay una crisis también energética y la contaminación también a través de los gases tóxicos, de la parte, el uso del petróleo y de otros elementos químicos, está también contaminando a nuestro mundo. Ustedes han visto en algunas ciudades, sobre todo de Asia, pero como ya antes de la pandemia tenían que llevar mascarillas porque prácticamente no se veía la cara unos a otros. Y todo era un smog terrible, una especie de humo, de contaminación tremenda. Y en las grandes ciudades también se ve esta contaminación. Y si uno sube a las alturas en un helicóptero, en un avión, puede ver prácticamente como una nube inmensa en esas ciudades. Y eso es lo que respira nuestro pueblo, lo que respiramos nosotros con nuestros pulmones. Es una situación también difícil para la humanidad. Estamos en un momento, hermanos, en que la crisis del mundo, les decía, nos toca a todos y va a ser una situación que trae desastres naturales. En Venezuela, la guerrilla y situaciones también por motivos políticos y por motivos de sinvergüenzura están, y el Papa hizo también un sínodo sobre la Amazonía, ¿verdad? O la Amazonía, porque están sacando oro y sacando minerales preciosos o sacando droga y destruyen todo el medio ambiente, que es de donde se genera también el oxígeno para toda la tierra. Estos son algunos puntos de los primeros que realmente quiero decir con respecto a las cosas difíciles que vive hoy la humanidad. A lo largo de la historia, cuando la humanidad ha cometido muchos pecados y se ha apartado de Dios, ha habido unos flagelos y unos tiempos difíciles que están caracterizados por lo siguiente: hambrunas, o sea, zonas enormes de la tierra pasando hambre, gente literalmente muriendo de hambre. Guerras, ¿cuántas guerras ha habido a lo largo de la historia? ¿Verdad? Después tenemos también elementos de la naturaleza, como pueden ser huracanes, terremotos, tsunamis, situaciones tremendas, qué sé yo, volcanes. Los elementos de la naturaleza son también fuegos, hay muchos incendios que hacen situaciones tremendas. Entonces, hambrunas, guerras, elementos terribles de la naturaleza y pestes, ¿verdad? Enfermedades, pestes. Son como los 4 elementos que se han sucedido a lo largo de la historia. El tiempo en que estamos viviendo nosotros, si lo alargamos un poco hacia atrás, ¿verdad? Pues yo nací ya terminando la Segunda Guerra Mundial. Habrá algunas personas que hace muy poco que nacieron. Habrá algunas que tienen más edad que quien les habla, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y a algunos todavía le tocó la primera. Pero si no nos tocó a nosotros, le tocó a nuestros padres, ciertamente, o a nuestros abuelos en algunos casos.
2 guerras mundiales con centenares de millones de muertos. Y solo el comunismo, que no se ha dicho, causó 100 millones de muertos. Solo el nazismo causó en unos 6, 8 millones de muertos, entre los cuales la mayoría también del pueblo judío. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, evidentemente. Y aquí vengo ahora a decir una frase del Papa San Juan Pablo II, que me estremeció y todavía me estremece. Cuando el Papa, viendo cómo está la humanidad, dijo que la humanidad está escogiendo la cultura de la muerte. Llamémosla anticultura, porque es una anticultura de la muerte. Porque el ser humano fue creado para la vida. Incluso en el plan originario de Dios no íbamos a morir. La muerte es consecuencia del pecado. Dios no nos creó para la muerte. Y luego el Señor en su misericordia, ahí promete ya una salvación. Y luego nos resucita de entre los muertos, porque nos creó para la vida. Nos creó para el amor, no para el odio, no para la guerra. Se promete que habrá un tiempo en que ya no habrá guerra y que Dios será todo en todos, y hace ver cómo los animales no pelearán unos con otros, que el niño puede meter su mano en el hueco donde hay una serpiente y no le morderá. Es una manera simbólica de hablar de la paz que debe venir en un momento dado sobre la humanidad. Pero el tiempo que estamos viviendo nosotros, como dijo un autor, pareciera que somos no hermanos, sino el lobo uno para con el otro. El Papa ahora va a firmar una encíclica en Asís en próximos días, que tiene que ver exactamente con una frase de San Francisco de Asís, de que somos hermanos. Ante estos problemas que está viviendo la humanidad, tenemos que tomar conciencia de que somos hermanos y que tenemos realmente que obrar como hermanos. Tenemos que sembrar el amor y entonces vamos a tener la paz y a nadie le va a faltar el pan de cada día, ni el pan de la cultura y tampoco el pan de la Eucaristía, si realmente cree en el Señor nuestro Dios. La parte de la cultura de la muerte, vamos a decir la violencia. Hermanos, es uno de los signos de los tiempos. Alguien me dirá, padre, siempre ha habido violencia, es cierto. Después que Adán y Eva cometieron el pecado original, Caín mató a su hermano Abel. Pero es que lo que está ocurriendo ahora en el mundo es sin igual. Es una cosa exagerada. Es una cosa que va totalmente contra la naturaleza humana. Y vamos a seguir tocando algunos puntos. Hoy, por ejemplo, en España se está tratando de meter una ley, la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia para quitarle la vida a las personas ya de edad o a los enfermos, o porque no producen, o simplemente por alguna enfermedad que tengan, en lugar de buscar la salud y el mantener a la persona, pues se busca deshacerse de ella. En varios países ya está la eutanasia asistida, o sea, asistir a un suicidio, colaborar para matar a un hermano, o sea, y tratar de que eso sea natural. La Iglesia siempre irá contra esto, porque hay un mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Y bien, tenemos, una vez más, esto se ha tocado tanto, nunca nos cansaremos. El aborto, hermanos. El aborto decía la Madre Teresa, que era lo peor que está ocurriendo en el mundo. Es un crimen abominable. Hay muchos crímenes, no debiera haber ninguno, pero en el santuario de la vida, en el vientre materno, que debiera ser el lugar más seguro para vivir, con la colaboración de la madre y de algunos galenos y de algunos médicos que hicieron el juramento hipocrático de preservar la vida, se asesina al ser más inocente, porque es un ser humano desde el momento de la concepción.
Esto está demostrado y está demostrado científicamente. Desde el momento de la concepción, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, ahí hay un ser humano. Pero es que ahora el ser humano que estamos aquí viviendo en la Tierra, queremos ver como algo natural el aborto. Y las personas los legisladores que debieran proclamar leyes a favor de la vida, aprueban el aborto. Ya hay países que están aprobando el aborto hasta los 9 meses. Ya hay lugares donde naciendo el niño, digámoslo así de una manera empírica, asomando su cabecita, le pueden cortar su cabeza o le pueden meter un hierro en la cabeza para que muera. O sea, ¿cómo es esto posible? La humanidad. Y sacamos excusas. A veces para tapar unas relaciones sexuales que hubo, se llega al aborto. Eso no puede ser. O qué sé yo, simplemente porque o viene un niño con algún tipo de discapacidad o algún problema, entonces también, aun siendo inocente, se le quiere asesinar. Incluso cuando tristemente alguna muchacha es violada, se quiere matar también al niño. ¿Qué culpa tiene el niño? Voy a decir algo y lo desdigo luego porque sería contrario a lo que estoy diciendo. Si quieren matar al que la violó, sería un criminal, él por lo menos, o sea, él es digno de un castigo. No digo que lo elimine, solo es para conmoverles un poquito. Pero, ¿por qué? O dijeran también, vamos a matar a la muchacha, porque se dejó violar. Entonces, va a matar al niño. Si no quiere tener al hijo, done a su hijo, no lo asesine. Porque realmente estamos, mis hermanos, la humanidad cometiendo el disparate más grande que pueda existir, declarar la muerte de un ser más inocente que no tiene absolutamente ninguna culpa de nada y que además luego paga las consecuencias de la situación que hay en la humanidad. ¿Cómo no va a haber males en el mundo? Si el que siembra vientos cosecha tempestades. Y la humanidad está sembrando exactamente la muerte. En estas cosas que decimos, podemos añadir el terrorismo. Nos acordamos, solo un botón de muestra, las Torres Gemelas, con 3,000 y pico personas, también inocentes. El terrorismo es algo también irracional. No nos damos cuenta de que los seres humanos, somos todos realmente hermanos en el planeta Tierra. Somos hijos de Dios. Y tenemos hoy también la violencia en las calles. Hoy se mata por una cerveza, se mata porque me miró mal, se mata porque me saludó, se mata porque no me saludó. O sea, vivimos una situación, la guerrilla, y se ponen situaciones de muerte en el mundo terrible. Tanto es que ahora, para vivir con paz, tenemos que colocar unas barreras, unos muros o vigilancia, y ni siquiera así. La humanidad va mal, mis hermanos, va mal porque el ser humano no toma conciencia de los disparates que está haciendo y de los disparates que está cometiendo. Hay algo que es un problema, solo lo voy a decir de paso, muy conocido por todos. Estoy seguro de que no hay nadie que nos escuche que no conozca alguna familia donde hay alguien que se drogue, o alguna familia donde hay alguien que es alcohólico. Pero tocando el mundo de la droga, que está haciendo un daño terrible también a la humanidad. Y muchachos se empiezan a drogar cada vez en una etapa más tierna. Empezaban los adultos, luego los jóvenes, después adolescentes y ahora ya los niños. Ya hace años recuerdo que en Colombia estaban haciendo unos chorcitos con fibra de marihuana para que los niños, al usarlos con el roce de la piel por ósmosis,
empezaran a acostumbrarse exactamente a esa droga de la marihuana. Y bueno, ahora pues el mundo de la cocaína y el mundo de la heroína está destruyendo una porción de la juventud muy grande. Está destruyendo las neuronas, está destruyendo los valores, está destruyendo el alma, está destruyendo las familias. No necesitamos todo esto. Y algunos de ustedes está orando, estoy seguro, por un hijo, un vecino, alguien de la familia que está metido en este camino de la droga. Tenemos que tomar conciencia también de que somos todos corresponsables, mis hermanos, en las cosas que van sucediendo en el mundo. Y lo que nos pasa es que muchas veces vemos los toros desde la barrera, pensando, bueno, eso no me toca a mí. Desde el coronavirus, bueno, yo no me pongo la mascarilla porque yo soy joven. Y a los jóvenes no, eso no le da, o muy poco le da. Porque tenemos la falta de la visión de que el otro es mi hermano y de que el problema del otro es también mi problema. Vivimos unos tiempos, hermanos, difíciles por las ideologías. Las ideologías no son verdades, o sea, pueden tener porciones de verdades en algún momento, pues simplemente son ideologías que han creado los seres humanos. No es la palabra bendita de Dios que nos revela lo que Dios quiere y lo que dice la naturaleza humana, sino que esas ideologías quieren llevar a la humanidad a pensar como esas personas quieren realmente que pensemos. Y esto lo puedo decir todavía hoy, pero pronto ya no lo podré decir en algunos países. La famosa ideología del género. Pero antes de la ideología del género, vamos a hablar un poquito del relativismo. Se criticó mucho a la Iglesia por los dogmas, verdades de fe reveladas por Dios que la Iglesia no puede cambiar. Y ahora el relativismo quiere ponernos un dogma de que todo es relativo y de que hay que creer que todo es relativo y no hay ni una verdad que sea auténtica, igual para todos, que va de acuerdo a lo que cada uno piense. Y aquí entra luego el relativismo también una situación de una falsa ciencia. El relativismo dice, y cuando hacemos una diosa de la razón, lo que yo no pueda comprender, eso no existe. Y lo que yo quiera comprender, eso existe de la manera que yo lo comprendo. Y en la ciencia dice, lo que yo no pueda demostrar, no existe. Aunque es sobre todo de tipo espiritual. Un gran científico, sacerdote, pastor, lo he comentado en una enseñanza, ante algunos compañeros suyos que se burlaban de él, porque creía en el alma, creía en el amor, creía en la parte espiritual. Y le dijeron, esto no se puede meter en un laboratorio, luego no existe. Y él les dijo esta frase terrible: cuando muera su mamá, la parten en 1000 pedazos y luego buscan en cada uno de los pedazos el amor a ver si lo consiguen en el laboratorio. Evidentemente, era una prueba ad hominem, ¿no? O sea, al ser humano, un argumento tremendo de un hombre muy inteligente como fue Pasteur. Entonces, hoy el mundo tiene unas ideologías terribles. Y fíjese, la ideología del marxismo no se ha vencido todavía. Sabemos que el comunismo ateo, luego como régimen, ha fracasado en todas las partes del mundo, pero todavía lo tenemos. Todavía lo hay en Rusia, y todavía lo hay en China, y todavía lo hay en Corea del Norte, y todavía lo hay en Venezuela, y todavía hay en Cuba, y todavía lo hay en Nicaragua. Y hay un foro de San Pablo debajo que está también moviéndose en los distintos países, hasta en los Estados Unidos también, que realmente lo que quieren es seguir luchando por una ideología en que el ser humano no cree en Dios, no cree en el alma, no cree en los valores espirituales, solo cree en lo material. O sea, algo tan sobrepasado y tan ridículo y tan irracional, sin embargo, está llevando a la mente de muchas personas.
Y ahí entramos ahora en la ideología del género. O sea, vuelvo a usar la palabra ridículo. Es algo tan ridículo, es algo tan irracional, es algo tan estúpido y es algo que se está imponiendo hoy a una buena parte de la humanidad. Todos saben lo que dice la ideología del género, que el ser humano no nace varón y no nace mujer o hembra. Ahora, cualquier célula de un varón da que es de un hombre y cualquier célula de una niña da que es de una mujer, va a ser una dama. Desde que nosotros somos concebidos en el vientre materno, ya nosotros somos o varones o hembras. Entonces, esta ideología del género, como no quiere aceptar esa realidad, también recordemos que va en la misma naturaleza, la complementariedad del hombre y la mujer, pero también en la Biblia, Dios los creó varón y mujer. Entonces se va contra la naturaleza humana, se va contra la Biblia, y entonces se le dice ahora a los niños de primaria que es normal cualquier experiencia de tipo sexual y que ellos deben probar el sexo también entre varones, entre hembras, como sea, porque al final van a elegir lo que ellos quieran elegir, porque todas las cosas son normales. O sea, hermano, y saben que esto lo están imponiendo con leyes. O sea, ya hay países donde no se puede hablar en contra de esto. Ya hay algunos lugares donde han demandado al obispo porque en la catedral ha predicado que la palabra de Dios condena la homosexualidad y el lesbianismo. Y les han metido una demanda, como queriendo la sociedad eh, estar por encima de la familia y estar por encima también de nuestras creencias religiosas. Este es un mal terrible que hay en el mundo, un tiempo muy difícil que estamos viviendo. No es cualquier cosa, ciertamente. Por eso los suicidios van a ser mucho, ya lo son, pero van a seguir siendo mucho más abundantes a medida que pasan los años, cuando estas generaciones que vienen ahora, que se les está maleducando en esta ideología del género, van a sentir las cosas más difíciles. Y no hablemos solo de pecado, que sería para hablar de pecado también, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la homosexualidad, el pecado de la homosexualidad. Entonces, ¿qué futuro tenemos para el mundo si no rompemos con estas cosas? Yo creo que una de los propósitos que tenemos que sacar hoy de esta conferencia es que tenemos que orar mucho más por todo esto, mis hermanos. La Virgen ha dicho que es una gracia que ella venga. De esto hablaremos en otro momento porque son 4 conferencias con el mismo tema, ¿verdad? Y tocaremos luego el tema de las revelaciones privadas en una de ellas. Pero la Biblia ha dicho que el demonio quiere terminar también con el planeta Tierra, destruir el lugar donde vivimos. Y evidentemente, ¿cuál es la consecuencia fundamental de esto que estoy diciendo? La destrucción de la familia. La familia, mis hermanos, es la base de la sociedad y la base de la iglesia. Entonces, esta ideología del género destruye la familia. Después querrán llamar familia a cualquier unión de cualquier índole. Me da hasta vergüenza decirlo. Y hay algunos países que permiten que un ser humano se case con un animal. O sea, veamos a dónde llega cuando el ser humano no tiene a Dios en el corazón, no tiene temor de Dios, no tiene base para la moral, a hacer unos disparates tan grandes y a pensar en unas abyecciones terribles en la humanidad. Por eso la familia en este siglo que estamos viviendo, aparte de los problemas que tiene, del trabajo, del, qué sé yo, de la tecnología, la prisa, la falta de convivencia, tiene en la base de lo que hoy nos presentan como educación de los hijos,
toda esta situación que es una basura terrible y tremenda. Y ya hay en Europa hace poco un grupo de senadores o de diputados, creo que eran 35, quisieron, incluso lo están tratando de meter en Europa, que nadie pueda ir en contra del aborto y que nadie pueda ir ni hablar en contra de la ideología del género. O sea, lo quieren imponer. Es una dictadura del pensamiento. Es una dictadura terrible partiendo de ese relativismo moral del cual hablábamos nosotros. Nosotros no podemos estar de acuerdo con estas cosas. Tal vez tengamos que sufrir persecución. Es posible. Y también alguno hasta tenga que entregar la vida. Pero el que pierde la vida por Cristo la gana para la eternidad. Mientras que el que cree ganarla aquí, adheriéndose al mundo, la pierde para siempre. Es muy triste todo eso. Hoy en el mundo, hermanos, tenemos tiempos difíciles también dentro de la iglesia. Mire, hay una gran confusión hoy en una buena parte de la iglesia. De pronto tú vas donde un sacerdote, te vas a confesar y dice, padre, vamos a poner 2 ejemplos. He usado medios artificiales para controlar la natalidad. Y un sacerdote te dice, no puedes comulgar ni te puedo dar la solución si sigues así. Y vas a otro y te dice, no importa, eso era antes, pero ahora ya no. Vas donde un sacerdote, padre, solo estoy casada o casado por civil. ¿Convives íntimamente con tu esposa, con tu esposo? Sí. ¿Puedo comulgar? Y vas a conseguir un sacerdote que te diga, bueno, sí, si le eres fiel ahí, sí. Y vas a conseguir otro que te diga, no puedes confesar, no puedes comulgar, porque es una situación de pecado contra el 6º mandamiento de la ley de Dios. He puesto 2 ejemplos bien sencillos de la confusión que hay hoy en el mundo. Quieren algo que es, y para mí, perdonen, no iba a decir una palabra, pero no quiero para no ser malinterpretado. Hasta la comunión, hacemos un problema. Se puede comulgar en la mano o no se puede comulgar en la mano. Ahora con la pandemia hay conferencias episcopales que obligan a comulgar en la mano. Entonces hay sacerdotes y hay revelaciones privadas que dicen no comulgues en la mano, es preferible que no comulgues. O sea, hay una confusión muy grande y estamos al borde de un cisma en la iglesia. Se está llevando a cabo en este momento en Alemania un sínodo donde con una gran influencia de laicos, pero ya también ahí quieren fundar una nueva iglesia católica o una iglesia católica moderna, no sé el nombre que le pondrán, donde quieren aprobar el aborto, el divorcio, la ideología del género, por ende el matrimonio de homosexuales, matrimonio de lesbianas, e incluso dar el libertinaje pleno a todo lo que es la vida sexual, a todo lo que es el ámbito de la pureza y al sacerdocio de las mujeres, no solo al ministerio de poder predicar, dar la comunión, sino al sacerdocio. Y esto está a las puertas. Tenemos que orar por esto. O sea, cuando recapacitamos un poco con esta enseñanza, tengo que preguntar, ¿qué estoy haciendo yo por estas cosas? Por eso decimos, y lo repetiremos mientras Dios nos lo permita, la Virgen Santísima que aparece en Medjugorje desde hace más de 39 años, tiene que tener una razón muy poderosa para aparecerse durante tanto tiempo, todos los días, mis hermanos, por lo que viene para el mundo. Estos son apenas los trailers que uno está viendo. Lo que viene para la humanidad es mucho peor todavía. Y hay de aquel que no tiene criterio, hay de aquel que no tiene fe, hay de aquel que no tiene formación, hay de aquel que se lo lleva el viento, se lo lleva al mundo, se lo lleva al maligno. De ahí que también tenemos que sacar una conclusión de esto. Tenemos que estar involucrados en grupos de oración.
Solo uno no puede detener ese tsunami terrible de maldad que hay en el mundo. Necesitamos dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad?, movimientos de apostolado que la Iglesia Católica haya aprobado. Cualquier movimiento católico aprobado por la Iglesia es válido. Estoy hablando de todas formas en este momento con personas que tienen relación con Florida Center for Peace, que es realmente un grupo Reina de la Paz, grupos que han surgido por mandato, inspiración de la Santísima Virgen María, donde se reza el rosario, se leen los mensajes, se lee la Sagrada Escritura, se comparte, aunque sea un grupo pequeño de personas. Y esto hay que decírselo a los jóvenes. Los jóvenes solos no pueden sostener esa avalancha de maldad, de burla, de bullying que le hacen sus compañeros. Solo en un grupo bien comprometido, con esas 5 piedritas de las cuales hemos hablado en el pasado próximo cercano, nosotros podemos hacer frente a esa situación tremenda del mal. Y hay 2 cosas, las voy a decir más rápido, luego lo diremos en otro día más extenso, que son lo peor que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué pues son? La apostasía, negar a Dios. Muchos seres humanos ahora no solo no practican, algunos son agnósticos. Los agnósticos se diferencian de los ateos de lo siguiente: el ateo niega la existencia de Dios y el agnóstico ni la niega ni la afirma, pero vive como si no existiera realmente Dios. Pero es que ahora el movimiento que hay, detrás del cual está el maligno, y de lo que algunos creen que el nuevo orden mundial que se quiere formar en el mundo, quiere realmente hacer una nueva religión, pero donde el ser humano es Dios, con un humanismo que no es el humanismo equilibrado del ser humano en su naturaleza, sino un humanismo en que el ser humano vaya contra Dios. Y todavía hay algo peor que esto, mis hermanos, que está unido a la apostasía, que es exactamente el satanismo. Se está dando culto a Satanás. En días pasados había una manifestación porque contra las estatuas de San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque está colocando la lanza o la espada o el pie en el cuello de Satanás. Y además ese Satanás es un poquito de piel un poquito oscura. Entonces dice, ¿cómo es posible que permitamos que San Miguel Arcángel, ¿verdad?, o la imagen, le coloque el pie en la cabeza, o le coloque la lanza, o haga contra esto? Si Satanás es la encarnación del mal, si es homicida desde el principio. Que me va a llamar en 10 minutos. Y evidentemente, mis hermanos, vean cómo es la situación. Hay una situación terrible en el mundo por el satanismo que hay. Vivimos tiempos difíciles. Ya decía, esto lo he leído varias veces, lo leo otra vez, el cardenal Karol Wojtyła, que fue luego San Juan Pablo II, 2 años antes de ser elegido papa, en 1977, en un congreso eucarístico de Filadelfia, en Pensilvania, dijo esto, abro comillas: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de Dios, dentro de los planes de la divina providencia, y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Voy a subrayar algo. Estamos ahora, 1977. Ahora, ya, en este momento, en este tiempo, en la confrontación histórica más grande que ha habido en la humanidad, entre el bien y el mal, entre la Iglesia y la antiiglesia, entre Dios y el maligno. Tenemos que agradecerle a Dios, mis hermanas y hermanos queridos, el habernos dado la fe, el habernos permitido nacer en una familia creyente. Porque mire, el que tiene fe
adquiere la salvación. El que tiene fe adquiere la vida divina, la vida eterna. El que no tiene fe, si es por culpa propia, no se salvará. Si es sin culpa propia, pues el Señor tendrá misericordia. Y si se comporta de acuerdo a la ley de la naturaleza, se salvará también por los méritos de Jesucristo. Tenemos que agradecer al Señor que podemos tener hoy, no me refiero a esta conferencia nomás, conferencias, el Florida Center for Peace organiza como otros grupos, y aunque sea de una manera virtual, dar enseñanzas y podemos formarnos, podemos decir, la verdad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Voy a concluir con esto, ya también pues se me pasa la hora, no vamos a tener tiempo de preguntas hoy. Miren mis hermanos, tenemos un arca de la alianza, una nueva arca de Noé, que es la bienaventurada Virgen María. Ella nos cubre con su manto de amor. Tenemos también un refugio seguro, que es la herida, la puerta del corazón misericordioso de Jesús. Por eso todas las cosas que compartí con ustedes no son para asustar a nadie, pero sí son para tomar conciencia. Sí son también para que nosotros seamos solidarios, para que nosotros oremos y para que viendo la avalancha de mal, vivamos en santidad. Ayudemos a la Santísima Virgen María, como ella ha dicho. Vivamos sus mensajes. Tenemos un arma bien poderosa con la fe, con la Virgen Santísima, los méritos de Jesucristo, y cuando termine esta pandemia o vengan las vacunas, Dios mediante, volver a la iglesia con un nuevo fervor, no decir, bueno, ya escucho por televisión, ya lo veo por televisión porque ya me acostumbré y nos hemos enfriado. No, tenemos más bien que volver al amor primero, que el Espíritu Santo realmente nos renueve, nos ayude. Y así se lo pido en este momento, mis buenos hermanos, a Dios uno y trino y a la Virgen María, que nos den una gran fortaleza y estemos seguros que al estar en su corazón triunfaremos, porque ya el Inmaculado Corazón de María nos ha dicho 2 veces que triunfará. Todo este mundo terrible desaparecerá. Al final viene el triunfo total de Jesucristo en su segunda venida. Luego no va a terminar todo en un fracaso, en un desastre. Va a terminar todo en la victoria de aquel que es Alfa y Omega, el primero y el último. Pero es triste que mucha gente se pierda y esté viviendo una vida de pecado, de tristeza, de amargura, de desesperación, cuando podemos estar viviendo una vida de esperanza, de optimismo, de gozo, de alegría, porque no estamos solos, estamos en aquel que tanto nos ama, que dio la vida por nosotros. Señor Jesús, gracias porque has estado con nosotros en esta conferencia. Toda la gloria para el Padre, para ti, para el Espíritu Santo. Te pido que después de esta enseñanza, todos los que la han visto y los que la verán luego en diferido, sientan un llamado, el mismo que nos hace la Virgen en Medjugorje, que nos haces tú y tu Espíritu Santo, a vivir una vida según los mandamientos, según la voluntad de Dios, según la santidad. Danos esta gracia, Jesús, de no perder nunca la gracia divina y de ser apóstoles de tu reino. Tus manos extendidas y las manos extendidas de la Virgen María para implantar tu reino aquí en la tierra. Ten piedad de esta humanidad loca, que tu misericordia nos alcance y que sean millones de personas que oremos, que recemos el rosario y seamos adoradores para que todo este mal vaya retrocediendo, desapareciendo y tu corazón y el de María triunfe sobre el mundo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Muchísimas gracias por su atención. De verdad que es para mí un placer. Siempre les pido oración. Acuérdense de orar mucho por los pastores. Entre los pastores metan al Padre Inocencio Llamas, que lo necesita muchísimo, para que pueda serle fiel al Señor y tenga siempre esa protección de Dios para poder evangelizar en el nombre de Jesús y de la Santísima Virgen María.
Les quiero mucho, les doy un abrazo virtual, pero el cariño que le tengo no es virtual, es auténtico. Y gracias también por orar ustedes por nosotros. Creo que quizá habrá algún aviso ahora de parte de Florida Center for Peace, de parte